Buenas noches, bienvenidos a HD, Hoy Deportes, bienvenidos a su canal más cercano a Televaldepeñas, al capítulo 75, en el que vamos a repasar todo lo que nos ha deparado este fin de semana, que hay y mucho. Pero antes de todo, vamos a arrancar con los titulares. Habemos calendario. El Viñalbal y Valdepeñas visitará el Pozo Murcia en el arranque de la temporada oficial. Primera derrota de la pretemporada para el equipo de David Ramos en Córdoba. Los vinateros desperdiciaron un 1-4. Analizamos toda la actualidad del Club Deportivo Valdepeñas con su presidente Benjamín Roldán. El Club Ciclista Valdepeñas se corona en tierras alicantinas. José Carlos López se lleva la victoria en una gran carrera. En Polideportivo, Manuel Castro y el atleta Iván Rivero nos acompañan para analizar la última hora del Valdepeñas Athletics Club. Analizamos cómo se está preparando el inicio de competición en medio de la pandemia con Miguel Castro Chicastrín. Pues arrancamos con la actualidad del Viñalbal y Valdepeñas, que el pasado sábado disputaba su tercer encuentro de pretemporada y sumaba la primera derrota. Caía por 6-5 en Córdoba ante el conjunto califal, que ya había dado un susto en el complejo deportivo Virgen de la Cabeza el pasado miércoles. Tras ir ganando 3-0 el Viñalbal y Valdepeñas, se puso 3-2 y al final la continuidad de ese partido pues la tuvimos el sábado. 1-4 llegó a ir ganando el Viñalbal y Valdepeñas, con 2 goles de Alex García, Sergio González, que ya lleva 3 en esta pretemporada con el Viñalbal y Valdepeñas, Mateus Prea, que volvió a marcar, y el tanto de Kainan de Matos. No valieron porque ese 1-4 acabó siendo 6-5 con 5 goles de Saura para llevarse la primera victoria el conjunto del Córdoba ante el Viñalbal y Valdepeñas, la primera derrota del equipo de David Ramos. Y antes de meternos en faena con las declaraciones de los protagonistas, hemos estado en el entrenamiento del equipo de David Ramos. Recordar que mañana 8:30 de la tarde en el complejo deportivo Virgen de la Cabeza, cuarto partido de pretemporada. No será finalmente el Jimbi Cartagena, que por temas de lesiones y convocatorias de selecciones no va a poder desplazarse hasta la ciudad del vino, y será un recién ascendido, uno de los primeros rivales del Viñalbal y Valdepeñas en Liga, el Real Betis Futsal, el rival de mañana miércoles a las 8:30 de la tarde. Y recordar también ese inicio de temporada, ya tenemos calendario. El Pozo Murcia Costa Cálida será el primer rival del Viñalbal y Valdepeñas en el próximo fin de semana 3-4 de octubre. Unas 5 primeras jornadas complicadas para el conjunto valdepeñero, que debutará en casa recibiendo la visita del Jaén Paraíso Interior, visitará Sevilla al Real Betis Futsal, recibirá Burela y en esa quinta jornada visitará la cancha de otro de los recién ascendidos como el conjunto del Bisóquer Humantequera. Para analizar cómo va la pretemporada y ese último encuentro, que acabó con la primera derrota del Viñalbal y Valdepeñas en la pretemporada, las palabras de uno de los nuevos del comandante, Xavi Cols. Pues volvemos a la dinámica habitual de la pasada temporada. Nos encontramos en el complejo deportivo Virgen de la Cabeza con la actualidad del Viñalbal y Valdepeñas, y estamos con uno de los protagonistas de esta temporada, porque es una de las nuevas incorporaciones, Xavi Cols. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, darte la bienvenida desde HD de Hoy Deportes a Valdepeñas, a la ciudad del vino, y yo creo que el análisis de tus primeros días en Valdepeñas está siendo bastante positivo. Bueno, muchas gracias, y sí, creo que me estoy adaptando bien. Los nos y el cuerpo técnico me está poniendo muy fácil, y la verdad que hasta el momento muy buenas sensaciones y con ganas de seguir trabajando. Bueno, hablando de la pretemporada, llegaba el sábado la primera derrota de la misma en Córdoba por 6-5. No sé el análisis que podéis hacer de la derrota, porque ya se veía venir el miércoles que con 3-0 se complicó el partido y al final con 1-4 allí se desperdició la ventaja y se consuma la primera derrota. Un buen toque de atención de cara al inicio de temporada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es bueno que nos pase esto ahora, para darnos cuenta de que tenemos que manejar mejor las situaciones con el marcador a favor. Y nada, estamos en la preparación y vamos a analizarlo para crecer y aprender de ello. Tu llegada a Valdepeñas con muchas ganas de vivir lo que es el infierno de la Mancha. ¿Cómo está viviendo un jugador como Xavi Cols después de haberle hablado y ha visto el ambiente en el complejo deportivo Virgen de la Cabeza, esta situación?
Pues sí, la verdad que tengo muchas ganas de que pueda entrar más gente en el pabellón, porque al final he vivido esto desde, bueno, con otra camiseta, y el ambiente y el apoyo que dan al equipo es fundamental para nosotros, así que bueno, estoy deseando a que pueda venir más gente y que nos lleven en volandas a las victorias. Y ya para finalizar, analizamos el calendario, que salía el pasado jueves, se debuta en Murcia, en el Palacio de los Deportes. ¿Se va a parecer ese partido al de la pasada semana con victoria del Viñalbal ante el Pozo? Bueno, esperemos que sí, ojalá que sí, pero bueno, creo que es una liga muy igualada y que no tenemos que mirar el rival, tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien nosotros y nada, ir partido a partido, compitiendo al máximo en todos. Pues las primeras palabras del comandante de Xavi Cols, el nuevo 4 del Viñalbal y Valdepeñas en HD, No Hay Deportes. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias a vosotros. Pues las primeras palabras en HD, No Hay Deportes, de, como decimos, el comandante Xavi Cols, el número 4 del Viñalbal y Valdepeñas, que hereda ese 4 que la pasada temporada no registró ningún jugador tras la marcha de Iván Quintín hace 2 temporadas. Un Xavi Cols que se ha moldado, al igual que Sergio González, que ya lo ha demostrado con 3 goles en los 2 últimos partidos, a ese Viñalbal y Valdepeñas. Un poquito más le va a costar a Mateus Preá, al brasileño, que ya lleva 2 goles, pero que la adaptación también es importante por el idioma y por la liga en la que procede, como recuerden, esa liga de Kazajistán, en la que lograba la pasada temporada 41 goles en 22 partidos. Ahora vamos a buscar esas declaraciones, porque también nos ha atendido en el Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza en ese entrenamiento del Viñalbal y Valdepeñas, antes de recibir mañana al Real Betis Futsal a las 8:30 de la tarde, el nuevo 14 del Viñalbal y Valdepeñas, el Mariscal do Brasil, Rafael Rato. Y con el Mariscal do Brasil nos encontramos con Rafael Rato para seguir analizando la actualidad del Viñalbal y Valdepeñas, con la que habíamos arrancado con una de las nuevas incorporaciones como Xavi Cols, y para valorar esta pretemporada llegó la primera derrota en tierras cordobesas. Rafa, ¿qué sensación deja ese partido que, como hemos comentado con Xavi, se veía venir en Valdepeñas después de desperdiciar el 3-0 y al final acabó pasando en Córdoba? Bueno, yo creo que pasa lo que puede pasar en la liga, ¿no? En cuanto relajemos o bajemos la intensidad, yo creo que cualquier equipo nos puede ganar y hacer un buen partido, ¿no? Yo creo que no hemos hecho una buena segunda parte y ahí fue donde se vio el resultado adverso, ¿no? Entonces aquí nos pasó igual, la segunda parte bajamos un poco y nada, ahora mirar hacia adelante, ver los errores que hemos cometido y mejorar. Se hablaba después más bien del partido y durante esta pretemporada de que este Viñalbal y Valdepeñas ha ido más respecto a la pasada temporada, pero también se está viendo en los partidos que tiene muchísima pegada, más que la pasada temporada, pero que defensivamente sufre. Sí, son detalles que tenemos que corregir, ¿no? Yo creo que estos partidos no vienen bien para eso. Estamos en pretemporada, ¿no? Todavía no estamos en nuestras mejores condiciones, pero estos partidos vienen bien para eso, para rodar y mejorar día a día. Y hablando del calendario exigente de inicio de temporada, visitando el Palacio de los Deportes, luego con la visita de Jaén, se va a Sevilla al Betis, Burela, Antequera. ¿Cómo valora Viñalbal y Valdepeñas en su 14, Rafael Rato, el inicio de temporada? Bueno, como va a ser una liga muy dura, ¿no? Ya por el calendario y yo creo que va a ser una de las más igualadas de los últimos años, ¿no? Muchos equipos, para no decir todos, han fichado bien, han reforzado bien sus plantillas y yo creo que está muy igualado, ¿no? Yo creo que todos los partidos van a ser como una final para cada uno y serán 3 puntos importantes para todos. Ya para finalizar, mañana, cuarto partido de la pretemporada. Finalmente no será el Jimby Cartagena, sino el Real Betis Futsal, un recién ascendido que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se presenta este partido? Sí, yo creo que viene de ascender, ¿no? Pero también ha hecho una gran plantilla, ha reforzado bien y yo creo que va a dar la talla ahí, ¿no? Es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores y nosotros tenemos que seguir nuestra línea, nuestra creciente y mejorar cada partido. Y físicamente, ya para despedirnos, ya sin Rafa, ¿cómo llega Rafa Rato a esta temporada? Ya sabemos que quedan todavía un par de semanas, pero ¿a tope? Bien, llego bien, yo creo que cada semana mejor y
yo creo que la próxima, cuando empecemos la liga, ya vamos a estar bien y espero poder demostrar estar lo más cerca al 100%, ¿no? Pues esas son las palabras del mariscal do Brasil, de Rafael Rato, aquí en HDN y Deportes. Muchísimas gracias, Rafa, y a seguir fuerte, porque dentro de nada empieza lo bueno. Vale, gracias a vosotros. Pues analizamos un poco con las imágenes de ese partido que se disputó en la tarde del sábado en el Palacio Vistalegre de Córdoba, entre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Viñalbal y Valdepeñas. Derrota primera de la pretemporada por 6-5 del conjunto de la ciudad del Vino. Ahí van en uno de los tantos del conjunto vinatero que lograba Sergio González. 3 goles ya con la zamarra del equipo vinatero desde que arrancó esta pretemporada. Los 2 que lograba el pasado miércoles aquí en el Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza y el tanto que lograba en la tarde del sábado. Un partido que se le puso de cara al Viñalbal y Valdepeñas. Ahí ven otro tanto, el gol de Alex García. Es que rápidamente, en apenas un minuto, llegaban prácticamente 3 goles del Viñalbal y Valdepeñas, que, como decimos, tuvo al descanso el partido prácticamente sentenciado. 1-4 llegó a ir el conjunto de la ciudad del Vino, redujo diferencias antes del descanso el equipo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que, como ven, está jugando con su equipación de entrenamiento, la camiseta color rosa, vistiendo la azulona el conjunto del Viñalbal y Valdepeñas, que rotaba en la portería. Normalmente en los primeros encuentros de pretemporada la primera parte da para Coro y la segunda para Edu. El pasado sábado lo hicieron lo alternó David Ramos, el entrenador del Viñalbal y Valdepeñas, que veía como en la segunda parte, hay que decir también, el gran partido de Saura, el jugador que llegaba procedente de Oparrulo, canterano del Pozo, conocido de Josan, y que lograba 5 de los 6 goles del conjunto califal del equipo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y como ven, con gente en las gradas, unas 400 personas, allí en Andalucía. No son las 100 de Castilla-La Mancha, que esperemos que cuando arranque la competición, como ya hemos dicho, el próximo fin de semana del 3 y el 4 de octubre, en el Palacio de los Deportes de Murcia, pueda ya, tanto en el Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza como en casi todos los pabellones, tener la misma afluencia por el nivel de igualdad en todos los equipos. Hay que recordar que en el Ciutat de Palma, en ese trofeo del Palma Futsal, también han sido autorizados para que entren bastantes más personas en las gradas de su pabellón. Creo recordar que 1000 personas. O sea que la verdad que esto poco a poco parece que va mejor, pero también hay que, con esos protocolos, luchar contra el COVID siempre dentro de la profesionalidad, como ya sabemos de todos los deportistas y de toda la vida en general, de todas las personas en la vida general. Como decimos, esa derrota del Viñalbal y Valdepeñas, la primera de la pretemporada, echando por tierra el 1-4 con el que llegó a colocarse en el electrónico, y acabaría perdiendo, como ya hemos comentado, por 6-5 ante el equipo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Continuamos con la actualidad del Club Deportivo Valdepeñas, y qué mejor que hacerlo con su presidente, Benjamín Roldán. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, la temporada parece que va a arrancar en esta primera regional preferente en la que el Club Deportivo Valdepeñas va a debutar esta temporada. A lo largo del día hemos conocido ese calendario que analizaremos en el próximo programa y en las redes sociales. ¿Y qué te parece? ¿Lo ves? ¿No lo ves? Vamos a arrancar. ¿Qué fecha tenemos? Creo que finales de octubre. La fecha que la Federación propuso fue el 25 de octubre. ¿Vamos a arrancar? Pues no te puedo responder, Adrián, porque lo veo crudo, porque los clubes están haciendo un comunicado conjunto para no arrancar, para aplazar. Para aplazar. Hemos conocido que la Federación Madrileña ha pedido como una moratoria de un mes para arrancar a finales de noviembre. ¿El motivo de no arrancar a qué se debe? Pues lo que tenemos encima, es decir, la gente reacia que con este tipo de pandemia que hay se pueda jugar una competición de gente que no es profesional, que no se juega nada, poniendo en riesgo la salud, la familia, el trabajo, etc., etc. Hablando económicamente, por ejemplo, en lo que viene siendo entradas al campo, ahí no habría problemas. No. Es decir, en principio nosotros, sí, con un aforo del 75%, gracias a que tenemos 2 campos de fútbol grandes, y no habría ningún problema en pasar a la gente. A la hora de controlarlo, lo que nos están pidiendo es que pusiéramos nombre, apellidos, DNI y teléfono. Es decir, habría que ir con un listado
persona por persona anotándolo. En el tema PCRs y te ríes porque es jocoso la pregunta, sobre todo en esta categoría. Olvídate. ¿Qué protocolo habría aquí o qué protocolo se le exige a estas categorías? El protocolo que exige es que cada jugador firme que se autorresponsabiliza y que no tiene ni COVID ni nada por el estilo. O sea que al final arrancaría la competición a verlas venir. A verla que pase venir, lo que exactamente, tenga y que eso pasar. es el gran problema, entonces por eso no se sabe si comenzaremos o no comenzaremos. ¿Se retrasará? Yo creo que sí. ¿Se comenzará? Situación complicada. Complicada, sí. En este subgrupo hay que recordar que la regional preferente se ha partido en 3, va a haber 3 subgrupos. El Valdepeñas ha caído en ese grupo segundo con equipos de Toledo y de la provincia de Ciudad Real. Lo vamos a ver en pantalla: Toledo B, Urda, Mora, Sonseca, Mocejón, Orgaceño, Miguel Turreño, el Daimiel Racing Club, el Almodóvar, el Carrión, el Membrilla La Fuente y el Atlético Consuegra. Por el tema de desplazamiento, decía la federación, pero el grupo primero también hay equipos de Ciudad Real. Sí, exactamente. Los de la parte norte han intentado ponerlo en la parte aquella y a nosotros pues nos han enclavado aquí. Bueno, el tema de desplazamiento, lo mismo, una vez que montas, lo mismo es 1 hora y cuarto que 1 hora y media que otra cosa. Recordar que los 4 últimos de cada grupo, que son muchos equipos, perderían la categoría. Y bueno, ahora mismo sería mirar eso, el objetivo del equipo del Valdepeñas, lograr esa salvación en un grupo muy complicado. Hay que recordar que todos son de 14 grupos, excepto el primero, que es de 13, que es impar. Te hago una anotación que además baja el peor quinto por coeficiente. Pues eso ahora salió a última hora. Eso fue una de las novedades que cuando estuvimos reunidos con la federación. O sea, 13 equipos. 13 equipos, sí, nos comentó eso. Y en el grupo nuestro, pues, en teoría es muy fuerte y de 14 bajar 4 o 5, yo qué sé, nos vamos a tener que dar palos entre uno y otro. Yo no sé si en el campo, los despachos, donde, porque que esto es una aberración, esto es demasiado. Se ha complicado, yo creo, más todavía. Más todavía. La temporada en la que el Club Deportivo Valdepeñas regresaba a esa regional preferente. Económicamente, ¿cómo ha afectado la pandemia al Club Deportivo Valdepeñas? Muy mal. Nosotros dependemos, primero, pues los socios que hacemos. Segundo, restaurantes, bares, para nosotros es un sustento. Y entonces, no poder contar con ellos o no querer, vamos, no es que no pueden contar, es que es normal, es que no se le puede ir tocando a la puerta y pidiéndole cuando ellos están pasándolas mal. Es que no se me ocurre, lo veo complicado. Bueno, a lo mejor para empezar ficha, arbitraje y eso, que es el grueso mayor, pues podemos llegar a tenerlo. Luego ya si nos van permitiendo pues el tema de socio y el bar con sus cafés y demás, pues podremos salvarla. En teoría, a falta de confirmar la llegada de un 9 goleador, la plantilla prácticamente estaba cerrada, pero claro, te ríes en el sentido de, sí, está cerrada, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo vamos a arrancar? Eso, ¿para cuándo el baile? Sí. Si yo supiera que es dentro de un mes o de un mes y medio, te aseguro que correríamos. Ahora que se está quedando Luis Suárez libre o Morata o alguno, pues no habría problema. Pero cierto y verdad que el preferente prácticamente tenemos la plantilla cerrada. ¿Se vislumbra alguna sorpresa en forma de fichajes? Sí. O sea, algunos de los que hemos tenido que vuelve. Claro. ¿Son buenos? Sí, sobre todo uno de los fichajes, el hijo pródigo, el hijo pródigo, bueno, ese es uno, pero hay otro. Hay otro. Hay más. Pero hay que confirmarlo. Hasta que no se confirme no lo podemos hacer oficial. Liga Nacional de Juveniles. Se llevó una sorpresa Benjamín, porque dentro del... Cuando acabó la temporada y se iba a planificar las renovaciones, se contaba con Ramón Fernández y a última hora, pues bueno, Ramón tenía otra oferta, no continuaba. Ha llegado Antonio Sánchez Colchón, procedente del juvenil de la Solana, que también va a aportar esa experiencia de su paso por el equipo solanero. ¿Cómo se presenta la temporada en el grupo 15º de la Liga Nacional de Juveniles? El grupo B, hasta ahora mismo, información solamente como ahora esa depende de la Federación Española, pues vamos por otros caminos. Bueno, lo otro es de la Federación de Castilla-La Mancha, pues es diferente. La española te dice que a día 18 de octubre tiene intención de empezar. ¿Será posible? Pues no lo sé. La plantilla, pues verdaderamente se nos van varios chicos y hay que renovar mucho. Chicos jóvenes, sin experiencia, pero si se consigue empezar, hay buen bloque, sí.
en este grupo, ha quedado encuadrado en este subgrupo también, porque han hecho 2 grupos, que yo creo que también había 2 grupos antes, Sí. si no recuerdo mal, con Albacete B, Albacete, Gin, Manzanares, Manchego, Atlético Tomelloso, Sporting Alcázar, Calvo, Sotelo, Puertollano, Atlético Puertollano y La Roda, prácticamente los mismos equipos, Lo mismo. salvo los que... Sí. Pues la verdad que la llegada de Antonio, Antonio... ¿qué le va a aportar al equipo? Hombre, para Antonio cuando le llamé no se lo creía. Digo, ¿estás ahí, Antonio? Dice, es que me he quedado sin palabras. Claro, es que lo que hay que recordar es que Ramón estaba renovado. Ibais a terminar de... Ramón eran las 4 de la tarde de un lunes y estaba renovado. Y a las 4:05 me llamó, no pude coger el teléfono, me mandó un audio que venía a la reunión, porque yo tenía una reunión con él y con Carlos Lavado, y me comentó el caso. Lo tuve que aceptar y ponernos manos a la obra a buscar otro entrenador. Y en el momento de la llamada de Antonio... que no Se lo quedó, yo creo que le sigo llamando y me dice que no, todavía. No, la verdad que tenía buenas referencias de él, está preocupándose bastante y yo creo que va a tener un equipete majo. Pues vamos a ver si esa actualidad, como bien dice Benjamín, acaba arrancando la temporada, tanto en el equipo de la primera preferente, que sería el regreso a la categoría tras su ascenso, y también el equipo juvenil, que en su tercer año en la categoría va a buscar esa permanencia que tanto le costó la pasada temporada, que tras la suspensión de la pandemia, en esa última jornada abandonaba esos puestos de descenso. Benjamín, esperamos tener esas noticias de que arranca la temporada, que sería bueno para todos, tanto porque vuelve el fútbol a Valdepeñas, y también que la pandemia pues se va yendo de nuestras vidas, aunque eso va a ser algo más complicado. Eso sería lo más importante, a partir de que la pandemia no abandone o se haga algún remedio o la cosa se suavice. Yo creo que sí, que sería muy bonito empezar la competición de fútbol porque todos tenemos ganas. Pues muchas gracias, presidente, y gracias por volver a estar aquí en esta nueva temporada de HD con toda la actualidad del Club Deportivo Valdepeñas. Sabéis que cuando me llaméis me vais a tener aquí. Muchas gracias. Continuamos con Polideportivo, con la actualidad del Valdepeñas Athletics Club, y como siempre nuestro gran amigo Manuel Castro. Manu, muy buenas. Hola, buenas tardes, Adrián. Nos vienes a contar toda la actualidad y buena del Valdepeñas Athletics Club. Vamos, antes de meternos en el tema de Iván Rivero, que también lo vamos a tener justo después de ti para analizar esa gran marca que ha realizado, con el último campeonato celebrado en el Polideportivo Príncipe Juan Carlos, en el que hubo bastantes medallas para los atletas. Pues sí, Adrián, efectivamente, como tú bien decías, se celebró a finales de agosto un campeonato regional absoluto en este año, que se ha realizado en 2 jornadas, pues debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, con la pandemia que nos encontramos, y se celebró una primera jornada en Toledo, en la ciudad de Toledo, en la pista de allí, de Toledo, en el aire libre, y que no contó con público. Evidentemente solo dejaban pasar a delegados, entrenadores y a los deportistas, a los atletas. Situación que en Ciudad Real sí permitieron. Sí, porque, vamos, yo creo que fue por logística, porque evidentemente Ciudad Real cuenta con un graderío muy amplio y con muchas butacas, cosa que en Toledo pues evidentemente no les permitía. Toledo solo cuenta con un graderío de unas 5 filas, a lo mejor puedes aglutinar ahí con las distancias de seguridad que se tienen que tomar ahora mismo, cuentan a lo mejor con meter... No me aventuro, 25 o 30 personas, no pueden meter nadie más, y sin embargo en Ciudad Real sí que tienen la posibilidad de albergar mucha gente más. Es más, señalizaron exactamente dónde te podías sentar, todo se desarrolló con muchísima fluidez. En cuanto a entrega de dorsales, los atletas entraban por un sitio, zona de calentamiento por un lado, había unos vestuarios específicos para los atletas cuando estaban en zona de calentamiento, la cámara de llamadas, entrada y salida, se hacía por el mismo lugar, había puntos de desinfección. O sea, la verdad que en cuanto a medidas de seguridad... ¿Fácil adaptarse? Sí, bueno, sí, porque nosotros al final es un deporte individual, entre comillas, porque al final siempre vas por club, vas o este fin de semana que se celebraba el Campeonato de España por selecciones, es por selección, pero al final un deporte individual te permite más el moverte y el ubicarte en ciertos sitios,
Lo único negativo, por llamarlo así, pues que la cercanía que tienes entrenador con atleta para corregir, para evaluar un salto, un lanzamiento, porque en una carrera al final el entrenador o lo planifica desde antes o poco puedes hacer, pero sí es verdad que la cercanía en cuanto a corregir en los lanzamientos, en los saltos, en los concursos, pues sí es verdad que se ve un poco cohibida y vamos, que no hay prácticamente posibilidad de contactar al atleta con entrenador, pero por lo demás, pues a nosotros en realidad, como deporte individual que es, pues no nos afecta en demasía el hecho de que esté la pandemia. Sí, porque la incertidumbre que genera, no sabes si va a haber campeonatos, si va a haber sí, si va a haber no, te confirman con 48 horas de antelación si están los chicos confirmados o no, pues tienes que mandar todas las semanas una declaración responsable, como que estás perfectamente, no tienes síntomas, ni has padecido, ni has estado en contacto ni con ningún positivo, ni con nadie que tenga síntomas, pero dentro de lo que cabe, el desarrollo de las pruebas se hacen con total normalidad. ¿Y con grandes resultados, si te parece? Sí, efectivamente, por supuesto, tanto en Toledo la primera jornada como la segunda en Ciudad Real, pues la verdad que pues muy gratificante, teniendo en cuenta la situación en la que venimos, que partimos de una base que los chicos estuvieron sin entrenar porque no tenían posibilidad de entrenar en casa, pues luego ya cuando pasaron unos meses, la verdad que ha habido muchos chicos que han cogido, no han perdido tanta forma porque han estado haciendo diversos ejercicios en casa y diversos entrenamientos para más bien mantener, nunca para mejorar, porque evidentemente la posibilidad de, por ejemplo, saltos, lanzamientos, es imposible entrenarlo en casa, a no ser que tengas unos medios y cuentes ya con un cierto nivel que por parte de las federaciones, o por parte, por ejemplo, de la Federación Española de Atletismo, le ha permitido a ciertos atletas élite tener ciertos medios, y no a todos, porque no llegaban a todos, pero vamos, nosotros, pues evidentemente los chicos, venir de ahí a donde estamos y los resultados que hemos obtenido, pues la verdad que muy gratificante y la verdad que muy contentos. Evidentemente se han obtenido entre las dos jornadas 8 medallas, 2 campeonatos regionales en martillo, absolutos, tanto en la categoría masculina como en la femenina, eran oro y martillo en el regional de la primera jornada en Toledo, lanzamiento de martillo, Estella Ponce y Ángel Sánchez, y en la segunda jornada, pues la plata de Iván Rivero, que ahora contaremos con él. En triple salto, Miguel Olmedo, que era plata en jabalina, Estrella Ponce, que repetía podium, Estrella no se ha bajado del podium, Estrella está a tope, y obtuvo medalla de plata en pértiga y en jabalina, y luego Carla Moliterni en pértiga, que estamos iniciando con las chicas que estamos iniciando la pértiga, que son las valientes de... Casi que estáis iniciando y ya están consiguiendo medallas. Y sí, la verdad que le ponen mucho interés, muchas ganas, y al final pues van saliendo, sí. Y Ana Sánchez, por supuesto, en altura, que ya es también va siendo una habitual en los podiums regionales de distintas categorías, no en la absoluta, pero sí en categorías sub-16 y sub-14. Y bueno, este jueves anterior se celebró un control de marcas por parte del Liberbank Toledo, el club de Liberbank Toledo, donde debutaba Javi Felipe, un chico que viene del grupo de atletas populares, no de populares, el grupo populares como tal, sino del grupo de adultos que generamos y creamos el año pasado, y debutaba en un 800 con una marca de 2.08 que está bastante bien para ser su primera participación. Y este fin de semana, este viernes, concretamente, vuelven otra vez a Toledo porque se organiza otra vez otro control de marcas y vuelve Javi Felipe a los 1500 en la pista a ver qué resultado obtiene y qué marca obtiene, junto con Asabu Pinés, también alguna vez lo hemos traído por aquí, habitual también, y con sus 300 metros lisos a ver si puede ir rebajando y arañando unas décimas más en esa marca que ella tiene, que tiene mínima ya conseguida para el campeonato de Granollers, si es que en octubre, el 25 y 26, fin de semana 25 y 26 de octubre, se celebrase ese campeonato. Es verdad que lo anunciábamos en las redes sociales, que decíamos 24 y 25 de septiembre. Sí, es el fin de semana de octubre, es octubre. Claro, y es octubre. Y ahí el protagonista, esperemos que sea Iván Rivero, que se quedó a 1 centímetro. A 1 centímetro, en Córdoba, efectivamente, Adrián. Pues nada, se quedó a 1 centímetro en la prueba en el control de marcas que se disputó en Córdoba el fin de semana, hace 2 fines de semana, y bueno, de momento en el ranking estaba 12, los últimos minutos hemos confirmado que estaba el 12, entran las 16 mejores marcas de España. O sea que si se celebra,
va a Si estar se ahí celebra, evidentemente, hoy por hoy podemos decir que sí. Sí, porque no creo que lleguen más marcas que lo dejen fuera de los Pues lo 16. hablaba concretamente con su padre, lo hablaba, que es que el problema que tenemos en Castilla-La Mancha es que no se celebran muchos controles como para O poder... sea, no va a tener otra oportunidad para... Hay por lo otras menos- comunidades autónomas, a ver, también es verdad que en la situación que nos encontramos, pues las comunidades autónomas, bueno, en concreto las federaciones autonómicas, estarán más o menos como nosotros, es decir, están con las dudas y no querrán celebrar muchos controles porque no hay posibilidad, porque el miedo a la pandemia. Madrid, ahora la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades que más pruebas y más controles saca a fin del año, tiene la situación que tiene, que están en una alarma extrema. Y bueno, yo creo que tampoco va a haber muchísimos controles ni muchísimas pruebas que puedan dar lugar a que Iván perdiera ese puesto, pero a día de hoy, pues estamos ahí, o sea, de momento hoy por hoy sí está dentro, sí estaría dentro, porque si se atienen, también puede ser que hagan un cambio normativo y digan, no, es que no van a ir los 16, que es que van a ir 14, y en esa circunstancia seguiríamos estando dentro, o a lo mejor ya no estamos dentro porque hay dos que lo superan. Pero en principio y de momento, hoy por hoy, podemos decir que sí, que tiene plaza en Granollers de celebrarse ese campeonato. Y bueno, esperemos que así sea al final y que se confirme. Si es que ojalá y se realice, porque sería un punto a favor, tanto experiencia para él, como que si se celebra es porque la situación no ha ido a más a nivel nacional y por lo tanto se puede celebrar ese campeonato y da lugar a no solo ese, sino celebrar más. Y bueno, por lo demás, pues sería, como te digo, una gran experiencia para él. Pues una gran experiencia que vamos a hablar ahora mismo, Manu. Muchísimas gracias por traernos esa actualidad del Valdepeñas Athletics Club y ahora nos vamos a ir con el protagonista, Iván Rivero, para que nos cuente esa experiencia Pues y todo lo demás. Muchísimas Muy bien. gracias, como Nada, siempre. a vosotros, Adrián. Ahora, cuando nos requiráis, aquí estamos como siempre. Pues ahora es el turno de Iván Rivero, el protagonista del Valdepeñas Athletics Club. Pues como hemos comentado, con el protagonista del Valdepeñas Athletics Club, con Iván Rivero, que se quedó, como bien ha comentado Manu Castro, a 1 centímetro de estar en ese campeonato, pero que de momento sigue dentro, si no cambian las cosas, porque los 16 mejores estarán en ese campeonato que se celebra en Granollers dentro prácticamente de un mes, si se acaba celebrando claramente por el tema del COVID. Saludamos a Iván Rivero. Muy buenas, Iván. Muy buenas, Adrián. Y bueno, lo importante es darte la enhorabuena, agradecerte tu presencia en HD. ¿Qué se siente al quedarte 1 centímetro después del gran trabajo que has hecho, porque superas una marca personal? Hombre, es una pena quedarse 1 centímetro, pero no, tampoco fue un día muy bueno, hacía mucho calor, éramos nada más 3 competidores, no tenía tiempo casi para recuperar entre salto y salto y las circunstancias dieron a lo que dieron y no pude saltar más. Bueno, pero aparte de eso, superaste tu marca personal. Por supuesto, mi marca personal anterior de 12.39 la superé A por 12.59. a 12.59 por 20 centímetros y la verdad es que muy contento por la marca, aunque me quedé con ganas de más. En el momento en el que conoces la marca, ¿sabes que te quedas a 1 centímetro o te lo dicen después? Sí, ya conocía la marca, sé que me queda 1 centímetro, pero yo pensaba en el próximo salto, pero ya siendo nada más 3 competidores no tenía tiempo casi para recuperar y no sé de las Bueno, circunstancias. un Iván Rivero que va creciendo a pasos agigantados. Hablamos de tu compañera Estrella Ponce. ¿Cómo se siente, Iván, después de la pandemia? ¿Estás recuperando esas sensaciones como con la que arrancaste la temporada antes del COVID? Hombre, la pandemia fue un buen golpe, sí que es verdad que se notó mucho, se perdió mucha forma física, pero bueno, luego de cuando acabó la cuarentena estuvimos entrenando todo el verano y al final ha dado resultados y ahora mismo creo que estoy en mejor forma de la que acabé. En el tema del COVID, en el momento de la cuarentena, ¿qué hacía Iván para mantenerse en forma? Porque como bien ha comentado Manu, si no tienes esos medios y sobre todo como no sea que tengas un pabellón en tu casa, una pista, es imposible. Pues core 2-3 veces al día solía hacer y poco más, lo que me permitía, no podía hacer mucho más. ¿Objetivos si finalmente estás en Granollers? Pues intentar entrar entre los 8 primeros para entrar a la mejor y hacer 6 saltos y a ver qué tal se da. La mejor marca, no sé si la sabrás, ¿cuál es? El primer salto, más de 13.50, no sabría decirte ahora mismo. Buah, eso no, de momento, poquito a poquito, ¿no? Sí, de momento pilla muy lejos esa marca. Pues no sé, Iván, yo creo que tu progresión está siendo bastante importante, sobre todo cuando hablamos con Manu y comentamos también en las redes sociales las noticias del Valdepeñas Athletics Club. Te sientes cada vez más cómodo y sobre todo creyendo en tus posibilidades. Sí, cada vez mejor, además ya cada vez centrándome más en mi prueba, que es el triple salto, que por ejemplo el año pasado me centraba menos, hacía más velocidad, pero este año me estoy centrando un poquito más en triple salto y la verdad es que es muy cómodo.
Pues Iván Rivero, agradecerte tu presencia aquí en HD, en Hoy Deportes, y esperemos que estés en Granollers y te esperamos aquí para que nos cuentes esa gran experiencia y, ¿por qué no?, que hay que dar la campanada y llegar a esos 13 metros. Ay, muchas gracias, Adrián. Pues la actualidad del Valdepeñas Athletics Club, con uno de sus grandes protagonistas, con Iván Rivero, que como hemos comentado está siendo una de las sensaciones de la temporada en el atletismo vinatero. Pues con nuestra última sección vamos a poner el punto y final al capítulo 75 de HD Hoy Deportes. ¿Y qué invitado? Nuestro colaborador y amigo Miguel Castro, Chicastrín, Lanza Digital Castilla-La Mancha Media. Muy buenas. Muy buenas, ya era hora, por fin, Ya ya era era hora hora de que estuviéramos aquí en vuestra casa analizando un poquito, ¿no? Analizando Estamos todo. con la fiesta de la vuelta por fin del fútbol sala, poco a poco, un poco raro, pero por fin, yo creo que estamos de fiesta y hay que celebrarlo, que vuelve el deporte y en este caso el fútbol sala. La última vez que estuviste aquí en HD era para cantar ese subcampeonato, para vivir ese subcampeonato de Liga del Viñalbal y Valdepeñas. Y qué manera de vivirlo, con el gran Dani Cañadas, con nuestro amigo Jaime. La verdad es que fue una experiencia muy bonita y qué pena, ¿no? Finalmente, ahí a un pasito de nada, con la miel en los labios nos quedamos. Pero bueno, es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que te da una oportunidad y yo creo que afrontamos un año muy bonito para intentar conseguir de nuevo, ya no sé si mejorar los números del año pasado, pero por lo menos intentar pelear por los mismos títulos. Antes de meternos en tarea, ahora que los has nombrado tanto a Jaime como a Dani Cañadas, es una nueva sección que vamos a tener en HD, en Hoy Deportes, una vez al mes. La primera será el próximo 6 de octubre para analizar ese arranque de la temporada con el partido en el Palacio de los Deportes de Murcia del Viñalbal y Valdepeñas. Pues vamos a rememorar esos programas especiales del playoff con esa tertulia. Y como siempre agradecer tanto a Dani, a Jaime, como a Miguel Castro, a Chicastrín, por estar aquí con nosotros en una nueva temporada de HD. Y ya que has sacado el tema del Viñalbal, ¿cómo lo ves? ¿Qué pinta tiene este Viñalbal y Valdepeñas 2021 a pesar de la última derrota, la primera derrota de pretemporada? Efectivamente, bueno, pues la verdad es que soy demasiado optimista, Adrián, y me preguntarás por qué. Para empezar, el equipo mantiene la base del año pasado, mantiene una gran estructura desde el año pasado, solamente ha habido 3 fichajes, 3 retoques, y yo creo que eso también se puede traducir en puntos. Además se ha visto traducido en este inicio de temporada con buenos resultados, salvo el tropiezo del otro día ante el Córdoba, pero yo creo que tanto Joan Linares como David Ramos han sabido dar esa vuelta de tuerca necesaria para engranar un poquito mejor el proyecto, consolidar al equipo en la primera división, consolidarlo como un equipo totalmente favorito porque se ha ganado el respeto de toda España, del mundo, del panorama del fútbol sala nacional e incluso, por qué no decirlo, por esa marea azulona a nivel internacional. Por lo tanto, creo que han dado en la tecla. Me da muy buena espina, me da muy buena sensación y sigo insistiendo que hay una persona clave en el club que es David Ramos. Metódico, trabajador, cabezón, cuadriculado y gran parte del éxito de este club lo tiene David Ramos. No sé si le habrás visto en los partidos que se han disputado hasta ahora, que el Viñalbal y Valdepeñas ha ganado más en pegada, sobre todo en crear ocasiones, pero no le estás viendo que toda esa pegada y contundencia arriba luego lo pasa mal en la transición, en las contragolpes, porque le pasó el pasado miércoles, 3-0, se puso en nada 3-2 Córdoba, y al final pasó lo que tenía que pasar, sí. Era que el Córdoba levantó un 1-4, y yo creo que a lo mejor la relajación o verse superior inclusive al rival. A ver, hay que saber sacar las buenas lecturas, las lecturas positivas de los partidos de pretemporada, Adrián. No hay que olvidar que la pretemporada es un periodo de adaptación, es un periodo de preparación, nunca mejor dicho, en la cual pues el técnico decide hacer una serie de experimentos. Fíjate, la tónica discordante, ¿no? O la tónica de esta pretemporada ha sido esos cambios de cuartetos, de quintetos, ¿no? No ha apostado por un quinteto fijo y a partir de ahí una serie de rotaciones, sin utilizar los 14 jugadores como pueda ser en Liga, porque partiendo de una convocatoria de 14 licencias, a lo mejor van a jugar solamente 8 o 10 jugadores, o si el guión lo exige, incluso 12, ¿no? Quizá los 14 sea más complicado. Entonces no se ha puesto en esa tesitura real, en ese ensayo de cara a un compromiso liguero. Por lo tanto, Adrián, repito, hay que sacar las lecturas positivas de la pretemporada. Es cierto que ha ganado en pegada el equipo, con un gran Alex García, en este caso, que le he visto de vuelta muy bien, en forma. Sergio González, que para mí parece que lleva jugando toda la vida en el Viñalbal y Valdepeñas, el propio Xavi Cols, ¿no? Quizá un poco donde hay que tener paciencia, y de aquí lo pido a todos los aficionados del Viñalbal y Valdepeñas, es con Mateus Prea. Mateus Prea confía ciegamente David Ramos y Joan Linares en ese jugador. Se le ven cositas.
viene de un parón, viene de otra liga, extranjero, el idioma, la adaptación, todo eso lleva su proceso. Fijaos el caso de Kainan el año pasado, ¿no? Que un poco hasta que se adaptó y tal, podíamos tener nuestras dudas y fíjate qué figura se ha convertido Kainan a día de hoy. No tiene esa velocidad que tiene Kainan, pero es un tío que va a jugar mucho con el culo, de espaldas a portería y que a la media vuelta le pega, o sea, claro, literalmente, esa va a ser la forma de marcar de Mateus Perea y lo demostró el pasado sábado. Sí, yo creo que también uno de los aciertos también en ese pívot del Viñalbal y Valdepeñas son las 3 figuras que pueden jugar, como son Alex García, como es el propio Juanan, como es el propio Mateus. Mateus es un chico corpulento, con muchísima presencia, que juega muy bien de espaldas y que va a generar muchísimo peligro, ¿no?, para el Viñalbal y Valdepeñas. Alex García me cuentan que está siendo una de las sensaciones, con mucho desparpajo, con golpeo con las 2 piernas, muchísima movilidad y ojalá tenga suerte Juanan, porque Juanan es un jugador en proyección, es canterano, es una de las promesas, ¿no?, de nuestra cantera, el Viñalbal y Valdepeñas, pero el año pasado es cierto que tuvo sus picos, ¿no?, arriba, abajo, y este año me consta que David Ramos está trabajando en busca de esa regularidad, de que sea un Juanan que dé un paso al frente en la categoría, en el equipo, que tenga más presencia, ¿no?, y que no tenga tantos picos, sino más regularidad. Te veo muy activo en las redes sociales, sobre todo por el tema de los protocolos, ahora nos iremos al tema del fútbol, pero ¿cómo ves en el complejo deportivo Virgen de la Cabeza con 100 personas? Pues si me preguntas por las 100 personas lo veo mal, me produce tristeza, simplemente, sobre todo por la afición que tiene el Viñalbal y Valdepeñas y esa marea azulona, ¿no? Por otro lado, me siento orgulloso de cómo está haciendo las cosas el Viñalbal y Valdepeñas, de cómo está trabajando codo con el Ayuntamiento de Valdepeñas. El otro día las imágenes hablan por sí solas, 100 personas ordenadas, distancias de seguridad antes de pasar al recinto deportivo, su toma de temperatura, sus datos personales para en un momento un rastreo, cualquier cosa. O sea, el comportamiento del Viñalbal y Valdepeñas está siendo ejemplar. Y el esfuerzo que está haciendo Luis Palencia y su junta directiva para sacar adelante este proyecto, para mantener económicamente este proyecto, está siendo brutal. Desde aquí, además, el agradecimiento a todos esos aficionados incondicionales que han dicho: Luis, toma, 60 euros, no quiero carne ni nada, pongo mi granito de arena. Chapó por esos seguidores. Esa es la base fundamental de un club como el Viñalbal y Valdepeñas, que va a resentir muchísimo. Yo quiero confiar y quiero pensar que finalmente, mínimo, podamos meter 500 personas. No te iba a preguntar, ¿lo ves para el inicio de liga? No lo tengo muy claro. Y el problema de esto es que lo decía el compañero Manu Castro también, en cuanto a atletismos, son las comunidades autónomas o las propias federaciones. Al fin y al cabo, las competencias, cuando están en esas comunidades autónomas, fíjate el ejemplo de Palma, que para un memorial va a meter 1000 personas, ¿no?, allí en Palma. Jolín, eso es una alegría y una envidia, ¿por qué no decirlo? Y una desventaja. Y una desventaja total, porque se puede desvirtuar la competición. Claro, porque la pregunta es aquí, en Valdepeñas, con un infierno de la Mancha hasta la bandera, lo más normal es que caigas. Pero claro, vienes aquí con 100 personas... Es que la afición de Valdepeñas, Adrián, estamos cansados de decirlo, ha sido el jugador número 6 estas temporadas de atrás. Entonces, el último ejemplo más claro lo tuvimos en Málaga, que se tiñó de azul el Martín Carpena. A partir de ahí, pues fíjate el ambiente, qué raro el otro día, 100 personas allí, no es lo mismo, por mucho que quieran animar 2 o 3 o 5, pero no es lo mismo, el rival no siente el aliento encima como lo ha hecho en otras temporadas, por lo tanto, ahí te doy la razón, yo creo que parte en desventaja el Viñalbal y Valdepeñas y esperemos una pronta solución que menos de 500 personas. Lo hemos estado analizando en Resaca Deportiva con nuestro compañero Alejandro en Cadena SER, el tema de los subgrupos, hablando de fútbol. En tercera, 2 subgrupos, en regional preferente, 3 subgrupos. No sé si ha visto la ronda élite del fútbol femenino, donde va a estar Asonana, que son 3 subgrupos con otros 3 subgrupos dentro de ese subgrupo. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues que el fútbol y el fútbol sala están enfocados a una reestructuración en un futuro. Nos tenemos que ir acostumbrando... Van a aprovecharlo con esto del COVID. Efectivamente, o sea, van a aprovechar esta coyuntura para reestructurar todas las categorías del fútbol en este caso. Ten en cuenta que la tercera división, que nos pilla más cercano por nuestro pueblo vecino, como es la Solana, en la tercera división se van a quedar 16 equipos. Ten en cuenta que han remodelado el fútbol y va a haber una segunda B Pro, luego una segunda B normal, de las de toda la vida. Luego ¿Me puedes explicar eso de manera rápida y que lo entendamos? ¿Segunda B y segunda B Pro? A ver, al fin y al cabo...
he dicho esa nomenclatura de segunda B Pro, pero nos tenemos que ir adaptando un poco a esos nombres, Adrián, porque va a ser Primera División, Real Madrid-Barcelona, Segunda División y Segunda División B. Eso va a ser el fútbol profesional en España. A partir de ahí va a estar... O sea, la Segunda División B ya va a ser profesional. Claro, a partir de ahí va a venir la primera REF, la primera Real Federación Española de Fútbol, la segunda Real Federación Española de Fútbol, la tercera Real Federación Española de Fútbol. Entonces, la primera división de la Real Federación Española de Fútbol será la segunda B de toda la vida, la tercera división la tercera de toda la vida, es decir, que estamos ahora mismo enfocados a una reestructuración en el fútbol. Y para mí no sé cómo saldrá, yo creo que esa categoría de la segunda B Pro está hecha para equipos como Cartagena, Castellón, Recreativo de Huelva, Murcia, estos equipos, o el Deportivo de La Coruña, sin ir más lejos, estos equipos que no están primera, los históricos y tal, y luego la segunda B normal va a ser la de toda la vida, Adrián. Repito, nos enfocamos a una reestructuración, hay que tener paciencia y empezar un poco a cuadrarse, y sobre todo este año, con la primera fase, la segunda fase, la tercera fase, tú fíjate en segunda división, el Manzanares Fútbol Sala, también repartido, otros 2 grupos, este año además... como no hubo descensos, fíjate los que van a descender, 3, más un cuarto va a promocionar con el perdedor de la segunda división. Entonces va a estar, yo creo que va a ser al mismo tiempo, aunque nos enfrentamos a esa reestructuración que estamos hablando, pero va a ser muy atractiva esta temporada, Adrián. Hemos conocido el calendario hoy de la regional preferente, ya lo analizaremos en los próximos programas y en las redes sociales, pero hemos tenido al presidente del Club Deportivo Valdepeña y Benjamín. Muchos equipos nos ha comentado, entre ellos a lo mejor el Club Deportivo Valdepeña, se posicionan en no arrancar el 25 de octubre la competición. Está habiendo problemas en la primera preferente y en primera autonómica, sobre todo por un sector de equipos de Albacete que se están negando a jugar, porque no lo tienen muy claro, el tema de las medidas protocolarias con el tema COVID y tal. Es que no hay ninguna. Según ha dicho Benjamín, es un papel que le dan al jugador como diciendo Es que para empezar me encargo de mi salud. Es que para empezar los test no son obligatorios, son recomendables. A partir de ahí, claro. Pero yo, Adrián, a ver, quizás sea una opinión personal, ¿no? Pero yo para ir a tomar una cerveza no me tengo que hacer un test. O yo para ir con mi hijo a acompañar al colegio no me tengo que hacer un test. Es decir, que considero que tenemos que vivir y tenemos que convivir con las circunstancias. Desgraciadamente cada vez hay más contagios. ¿Pero por qué? Porque cada vez hay más test. Lógicamente, si hacen más test va a haber más positivos. Pero repito, el país tiene que funcionar. No nos podemos parar, tenemos que producir, tenemos que trabajar y tenemos que movernos entre todos para sacar la situación adelante. Repito, ya me meto en otro aspecto, no es deportivo, España no se puede parar. Y el fútbol es una industria muy importante y el deporte es una industria muy importante que genera muchos ingresos. Sobre todo una regional preferente en la que el Club Deportivo Valdepeñas vuelve, esperemos que para quedarse, y esa es la sensación que tiene tanto el presidente como muchos clubes, que... Vamos a ver si se arranca, porque según ha comentado, se va a hacer un comunicado conjunto con los equipos que así lo afirmen para pedir, en la Comunidad de Madrid, han pedido como un mes más de cautela hasta el próximo mes de noviembre para arrancar. Puede ser. Ojalá llegue a buen puerto y pueda volver esa normalidad, ¿no? Que empiecen los equipos a entrenar, a trabajar y ojalá tenga suerte el Valdepeñas en este caso en su regreso a la preferente. Yo creo que se va a quedar sin ningún problema, Adrián. Y me atrevería a decirte hasta que puede ser uno de los candidatos, para por lo menos no que ascienda, pero sí tener opciones de intentar luchar por la parte alta de la clasificación. Situación complicada, de los 3 grupos descienden 4 de cada grupo y el peor quinto. Claro, pero es que complicado. repetimos, Adrián, no sé si lo íbamos a decir en las otras tertulias, es que el fútbol ha sido pan para hoy, hambre para mañana, se cortó el fútbol en aquel mes de marzo y los equipos del descenso estaban descorchando champán. Ahora vienen las vacas flacas, cuando te meten en tercera división 6 descensos o cuando te meten en primera autonómica preferente 4 descensos. Claro, si es que este año lo hemos pasado limpio y no ha habido descensos, pues luego eso hay que pagarlo. ¿Qué te parece el calendario del Viñalbal y Valdepeñas? Debut de altura, pero viendo el partido de pretemporada allí en Murcia, muy serio el Viñalbal y el Pozo Murcia, que no tiene esa pinta, porque hay que recordar que el Viñalbal todavía puede jugar en Europa, siempre y cuando Barça o el Pozo no ganen la competición europea. No veo yo al Pozo muy engrasado todavía para...
repito, Adrián, estamos en periodo ahora mismo de adaptación, de formación, de trabajo, de preparación. Todos los equipos, no el que haya perdido todos los partidos va a hacerlo mal en Liga, o viceversa, el que lo haya hecho muy bien va a ser coser y cantar en Liga. Entonces, yo creo que al final los equipos candidatos van a ser los de siempre, los grandes, los Barça, Pozo, Inter, Movistar y por supuesto el Viñalbal y Valdepeñas, no cabe duda. Vamos a ver, yo creo que dio un golpe encima de la mesa en el Palacio de los Deportes de Murcia. Me pareció una versión muy buena, muy sólida del conjunto, o sea, del Viñalbal y Valdepeñas. Claro, también es cierto, Adrián, que es que el equipo de David Ramos lleva trabajando desde el 3 de agosto. Que es de los equipos que más trabajo lleva acumulado. Tuvo ahí un impasse de un par de semanas que aflojó las sesiones de entrenamiento, pero es que se va a presentar a ese inicio de Liga el 3 de octubre con 2 meses de trabajo. Y eso se tiene que traducir y reflejar en la pista. Nos decía Gaby Corrales, el preparador físico del Viñalbal y Valdepeñas, un trabajador como la copa un pino, que estaban muy bien. O sea, dentro de en el momento en el que estamos, él se sorprendía del nivel físico de los jugadores. Correcto, ten en cuenta también que no han tenido un parón como otros equipos, como los Xavi Col o Sergio González, que desde el mes de febrero no compiten, porque ya en la Copa de España dejaron de competir, ¿no? Entonces, y fíjate, y al final estos jugadores que acabamos de citar se han adaptado perfectamente, pero no sé si el haber entrenado, el haber preparado el playoff por el título, el haber tenido tan solamente un mes de parón, no sé si eso le ha beneficiado, el haber seguido con la maquinaria un poquito a punto, manteniendo el nivel, pero el caso es que ha llegado el equipo. Me preocupa un poco, Adrián, viendo el calendario, 10 jornadas entre semana, 5 fuera, 5 en casa. Compromisos internacionales, recordemos que Du Sousa está con la selección de Portugal estos días, se incorporará mañana miércoles y probablemente llegue para disputar algunos minutillos de la segunda parte. Muchas jornadas entre semana, un calendario muy comprimido. Vamos a ver qué es lo que pasa en esa Final Four en Europa, si no gana finalmente ni el Fútbol Club Barcelona ni tampoco el Pozo de Murcia, porque la ronda preliminar, la ronda previa sería en el mes de noviembre, luego ya se pasaría a febrero con los 16avos, efectivamente, ¿y en qué país? Por lo tanto, tenemos la Copa de España, tenemos la Copa del Rey, hay muchos alicientes por los que disputar, y me consta que de puertas para adentro el objetivo es intentar pelear por los mismos títulos que el año pasado. Y con esa Supercopa de España, que todavía no es oficial, pero sí es a 4, ahí estará el Viñalbal y como vigente campeón de Copa de España y de Liga. Es una buena noticia. No estaba muy convencido en el seno del Viñalbal y Valdepeñas, porque a lo mejor el formato finalmente a 4 no iba a ser así. Yo confío en que sí, Adrián. Hombre, si finalmente en el fútbol lo han sacado adelante. Claro, y la intención de la federación es repetirlo. Efectivamente, todavía tienen que sacar desde UEFA también el tema de Europa y tienen que dar unas pinceladas para la Supercopa de España. Finalmente, quien la juega, como la juega el Viñalbal y Valdepeñas, yo creo que tenemos otro aliciente más para engancharnos al Viñalbal y Valdepeñas. Tu última comparecencia antes del especial de los playoffs por el título, a través de la videollamada, no estaba muy de acuerdo con esa guerra entre la Real Federación Española y la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Qué pensamiento tiene ahora después de todo lo que hemos pasado? Lo mismo, corroboro las palabras que dije en su día, Adrián. O sea, el que ha perdido ha sido el fútbol sala, en líneas generales. Tú fíjate esa división, esa guerra, esa pelea. La Liga podía comenzar perfectamente el 26 de septiembre, tal y como propuso los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por cabezonería. Y mira que al principio era el día 5. Correcto, por cabezonería de la Federación Española de Fútbol se va a empezar el día 3 de octubre, pero se podía empezar perfectamente el 26 de septiembre. Es una guerra, repito, que está perdiendo el fútbol sala, una guerra de intereses que está perdiendo el fútbol sala, el aficionado, los clubes, y es una pena porque es que continuamente se están poniendo las zancadillas, ya no ambas partes, sino lo que veo más claro, y que me perdonen los seguidores de la Federación Española de Fútbol, es por parte de la Federación la que más trabas se está poniendo. Pues Miguel Castro, compañero de Castilla-La Mancha Media, que sobre todo se ha apuntado ahí para retransmitir los partidos del Viñalbal y Valdepeñas durante, por lo menos la pretemporada, seguramente también durante la temporada, porque ahora la tele va a ser muy importante si finalmente entran a cuentagotas los aficionados al... Decíamos de servicios esenciales en esta pandemia, como eran los supermercados, los sanitarios, las farmacias, pero de aquí quiero romper una lanza en favor de los medios de comunicación, porque la labor informativa es fundamental, ya sea prensa escrita, radio, televisión, es fundamental para tener al día al oyente, al espectador, ya sea entretenimiento, ya sea noticias, ya sea información. Así es que, bueno, si pueden entrar 100 personas, por lo menos que o bien esta casa Televaldepeñas o bien la empresa correspondiente que pueda hacer llegar a sus casas, ¿no?, los partidos del Viñalbal y Valdepeñas.
Pues Miguel Castro, Chicastrín, muchísimas gracias por tu presencia en esta tercera temporada de HD, de Hoy Deportes, y como ya sabemos en esa nueva sección te esperamos una vez al mes, independientemente de que podamos tenerte por aquí para analizar cualquier tipo de deporte, porque es tu pasión y la nuestra, de que estés aquí con nosotros. Totalmente. ¿Cuándo hemos quedado entonces? ¿El 6 de octubre? El 6 de octubre. Perfecto. Aquí, con Dani Cañadas y Jaime Arroyo en esa tertulia. A nuestros espectadores para que nos citen. Para que nos citen y analicemos, ojalá, que la primera victoria en el Palacio de los Deportes. Ojalá debutemos en Liga. Adrián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel Castro, Chicastrín. Aquí ponemos el punto y final a nuestro capítulo 75. Recuerden, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram y en el canal oficial de YouTube de Tele Valdepeñas en nuevo horario a partir de todos los martes, como siempre, pero después de los servicios informativos sobre las 9, 9 y 5, cambiamos ese horario en HD, Hoy Deportes, en esta tercera temporada. Nosotros que nos volvemos a ver el próximo martes aquí, en su canal más cercano, en Tele Valdepeñas. Muy buenas noches.